¿Qué tal, paisanos? Llegó reportero chayotero a la mañanera del pueblo y Claudia Sheinbaum lo para en seco por esta razón. Miren. El medio británico The Guardian ha publicado un artículo en donde justamente la considera como la líder de izquierda más importante no solo de Latinoamérica sino de todo el mundo. Destaca justamente la aprobación de más del 70% de los ciudadanos hacia su gestión y también como una inspiración hacia otros liderazgos a nivel mundial. Preguntarle justamente puntualmente qué implicaciones tiene en la región que sea justamente una mujer la que tenga estos liderazgos progresistas. Por favor. Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo. Y lo hacemos primero porque ese es nuestro compromiso, la cercanía con el pueblo, el ser un gobierno del pueblo. Y mientras eso siga ocurriendo, pues vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente. Ya si hay reconocimiento internacional por eso, pues es porque este movimiento que representa la transformación de nuestro país es único en el sentido de esta hermandad entre el pueblo de México y su gobierno. Va más allá de incluso un partido político, más allá de Morena. Es el dar resultados, es la honestidad, en primer lugar. Por más que quieran, porque fíjense dónde ha estado la crítica: narcogobierno, corrupción. Y lo más reconocido por la gente es la honestidad. Porque no tendríamos los programas de bienestar, las becas a las niñas y los niños, el billón de pesos que estamos destinando de apoyo directo a la población, las obras públicas que estamos desarrollando, la cercanía, la entrega, las salidas permanentes para escuchar a la gente. Si no hubiera honestidad, sería imposible que eso existiera. Y eso lo sabe la gente. Segundo, el amor al pueblo. Eso es lo más poderoso que puede haber. Y algo quizá más poderoso es el amor a la patria. Si juntamos las tres, cercanía, no traicionar, honestidad, o más que tres, cercanía, no traicionar, honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria, no hay fuerza que nos detenga. Al pueblo. Porque quien está contra la transformación no está contra la transformación, está contra el pueblo de México. Esa es la verdad. El racismo, el clasismo que salen todos los días en los dirigentes de la oposición. ¿Cómo es posible que reivindiquen a los pueblos originarios si lo más importante en México fue el mestizaje? ¿No tiene una dosis de racismo eso? ¿De clasismo? Pues claro que sí. Porque es no querer reconocer las grandes civilizaciones y los pueblos de hoy. El autoritarismo, el entreguismo. Van antes a Estados Unidos a hablar mal de México que acercarse al pueblo aquí. Esos son los adversarios del gobierno. Y nosotros, mientras estemos cerca del pueblo y no traicionemos, va a seguir habiendo el apoyo popular. Y si hay apoyo popular, pues hay reconocimiento nacional e internacional. Pero lo que nos importa es lo otro. Porque nosotros no llegamos para ser reconocidos afuera. Llegamos para mantener los principios de la transformación de México. Mientras eso exista, la transformación va a continuar. Yo creo que ya vamos a acabar hoy temprano. Porque hoy sí, claro. Gracias, Presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mex América. Le quisiera preguntar en primer lugar si han considerado abrir un poco más la participación de los miembros del gabinete con conferencias de prensa, porque el que se centre todo en la mañanera genera como un cuello de botella de la información. Y de hecho, le puedo decir que por entrevistas o conferencias de prensa que han dado personajes importantes. Ahorita estaban hablando todo el tema del TEMEC para que haya más conferencias de parte del secretario de Economía o del secretario de Relaciones Exteriores o del mismo secretario de Hacienda. Hace 15 días con el secretario de Hacienda hubo una precisión que se tuvo que hacer en el sentido de lo que es la inversión, de que hubo un cambio en la tendencia de inversión, que es lo que sostenió el secretario, y aquí se manejó el tema como si hubiera sido una noticia falsa, y bueno, pues no se presentó toda la tendencia y luego entonces no quedó resuelto el tema. Si hubiera más apertura y más relación con los medios, este tipo de situaciones podrían quedar solventadas. Sí hay conferencias y hay entrevistas. De hecho, cuando vienen aquí a la mañanera, después se amplía la información durante toda la semana, con entrevistas en distintos medios de comunicación. Y los secretarios tienen toda la posibilidad y la apertura para dar conferencias, para informar a los medios, sacar boletines, informar en sus redes. Hoy lo que existe es una saturación de la información con las redes sociales, esa es la verdad. Entonces, a veces, lo que históricamente era una conferencia de prensa, en un momento, pues no necesariamente genera toda la información que se requiera. Pero no hay ninguna limitación a los servidores públicos para que ellos puedan informar de los distintos temas.
Gracias, presidente. Diría mucho, por ejemplo, en el caso de educación, hay que recordar que el fin de semana pasado fueron el 10º aniversario de la masacre de Nochistlán, que fue perpetrado por policías estatales y por miembros de seguridad federal. Hubo 7 muertos, hubo más de 100 heridos. Aún el tema no termina de resolverse y lo peor es que fueron maestros las víctimas y bueno, acaban de levantar su plantón, están planteando que hacen como un receso táctico porque a final de cuentas su demanda sigue vigente, que es por una pensión que ellos consideran que se requiere, ¿no? Con todo que aquí se ha dicho que no alcanza el presupuesto para dárselas. Sin embargo, a nivel de campaña política, sí se manejó el que se iba a poder darles esa pensión. ¿Considera usted que el magisterio está lo suficientemente cubierto en cuanto a sus prestaciones sociales o que es legítimo que los maestros pidan mejores condiciones laborales? Bueno, claro que es legítimo que siempre se pidan mejores condiciones laborales, pues eso, además nadie, a diferencia del pasado, lo reprime. Ahora van a sacar una película para reivindicar la reforma educativa de Peña Nieto. Y el exsecretario de Educación de Peña Nieto anda muy activo, diciendo que la reforma que ellos hicieron resolvía todos los problemas y que ahora atendemos a los maestros, imagínense. Entonces, no estamos en el momento de las pensiones aprobadas con la reforma del 2007. No es lo mismo. Hay un fondo de pensiones para el bienestar que permite que las y los maestros que antes se iban a jubilar con 6,000 pesos mensuales, hoy se vayan a jubilar con el salario medio del IMSS. O sea, no estamos hablando de que estamos en la condición exclusiva de la reforma que hizo Calderón. Hoy tienen mejores pensiones. Sí, los que se van a retirar. Sí, que le interrumpa, pero el salario medio del IMSS estamos hablando de 12,000, 13,000 pesos. Y no aquí, son 17,000 pesos, okay, no son 12,000. Pero aquí en la conferencia mañanera se presentó el salario medio de los maestros de 20,000. Entonces, no es, digamos que eso es un salario, sí, pero no es lo yo gano más de 100,000 pesos y me voy a jubilar con 30,000. Hay personas que se van a jubilar con menos que eso. Entonces, no estamos en la situación de que había pensiones de 5,000, 6,000 pesos, sino lo que es el salario medio. O sea, no es la jubilación, el retiro que tenían, porque ahora hay un fondo de pensiones para el bienestar. Eso es lo primero, porque si no parece que no hubo nada nuevo con la transformación, y sí hay. Segundo, los maestros fueron basificados cuando la reforma educativa lo que planteaba era una parte punitiva. Si no cumples de acuerdo a un comité de evaluación externo que no tenía nada que ver con los maestros, podías perder tu plaza. Hoy eso no existe. Hay más de 1 millón de profesores basificados. Y las cuentas ya son individuales, ya no es lo mismo que decir, ya le pertenecen a cada maestro. Entonces se buscan las mejores condiciones posibles en el marco presupuestal. Hubo 10% de aumento salarial el año pasado, 9% de aumento este año. Cuando en el pasado los aumentos salariales eran la inflación exclusivamente. No había más que la inflación. Entonces, es una condición distinta, que ojalá pudiéramos dar más, sí, pero la Cuarta Transformación decidió no solo apoyar a los maestros, sino apoyar al que menos tiene, a todos, no solo a un gremio, a todas y a todos. Y hoy hay una pensión universal para adulto mayor, que es de 6,400 pesos bimestrales. Entonces, el maestro, por ejemplo, al cumplir 65 años, tiene la jubilación de apoyo del Fondo del Bienestar, más el fondo de pensiones para el bienestar, más la pensión universal. O sea, en ese momento 3,200 pesos mensuales adicionales al que cumple 65 años. Hay personas que solo tienen los 3,200 pesos mensuales, que es la pensión universal para el adulto mayor. Y tomamos la decisión de que todos los niños tuvieran beca. Y tomamos la decisión de que todas las personas con discapacidad tuvieran un apoyo. Y la decisión de que los pequeños productores del país, campesinos, tuvieran producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. Entonces, se apoya a todos de manera universal, con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, se busca mejorar las condiciones de las maestras y los maestros de México. Ahora, no hay que olvidar que quien reprimió a las maestras y a los maestros de México, pues fue el PRIAN. Nochistlán y la última movilización que hubo en el Zócalo, que fueron levantados con la policía, de un plantón en el Zócalo. Nosotros no reprimimos y hablamos. Ahora, es muy importante que se hable con las representaciones. Es muy importante, porque los maestros eligen a su representación
sindical. Y en algunos casos hay maestros de la CENTE que no tienen la representación de su sección, pero quieren el mismo trato que los que tienen la representación de la sección. Pues eso está muy complejo, porque hay que reconocer las representaciones. El otro día platiqué aquí, cuando me preguntaron del Metrobús, cómo fue que se negoció con los dueños de concesiones de microbuses para que se hiciera la primera línea del Metrobús. Porque se quejaban los transportistas de que con quien estábamos hablando era un líder que no tenía la representación. Pues se propuso hacer una asamblea general de todos los transportistas de insurgentes y ellos eligieron a la representación que iba a hablar con la autoridad. Entonces, un maestro que a lo mejor en alguna época tuvo una representación, pero que hoy no tiene la representación de las maestras y los maestros de su sección sindical, y resulta que es el que llama a las actividades más supuestamente radicales, pero no puede parar ni su propia escuela, pues ahí está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso se ha dado prioridad en la SEP de hablar con las secciones sindicales que tienen las representaciones. Ahora, se dialoga con todos, a todos se les recibe. Pero ¿qué va a pensar la representación sindical de una sección que se negocie con maestros que no tienen la representación cuando ellos la ganaron? Nosotros. No es que cierres la puerta, hablas. ¿Pero con quién hablas? Pues con quien tiene la representación. Hasta en los movimientos sociales durante mucho tiempo fue así. Yo recuerdo en el movimiento estudiantil donde yo participé, el del Consejo Estudiantil Universitario, tendría que haber asambleas para elegir a las representaciones de las escuelas. Yo fui representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Estudiantil Universitario, pero me eligió una asamblea representativa de los estudiantes de mi facultad. Y a quienes no llevaban la representación eran observadores, pero no podían votar porque no tenían la representación de su escuela. Entonces, lo que digo además está por ley. Entonces, le recibe a todas y a todos. Pero hoy, pues, tiene la representación la CENTE en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas. Aún así, se recibe a todos. Pero, pues también, ¿qué van a decir las maestras y los maestros? Hoy elegimos a ellos para que nos representen y la autoridad negocia con una persona porque es muy, porque se juntó con los demás de otros estados. Eso se llama democracia. Pues no puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante. Pues ¿cómo? Entonces, eso es lo que hemos estado manteniendo. Y siempre buscando la mejora de las condiciones para las niñas y los niños en las escuelas y, en la medida de lo posible, la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros. Por ejemplo, pedían muchísimo esto de que te pudieran mover de una escuela a otra porque te habían dado las clases en una comunidad lejana donde vive tu familia. Entonces decían, bueno, permanecemos un año, pero denos la posibilidad de regresar a nuestro lugar de origen. Eso se cambió desde el año pasado. Y entonces por eso ahora decimos, bueno, para definir las características de movilidad magisterial, le llaman vertical y horizontal, pues que lo decidan las y los maestros de todo el país, abajo, directo, escuchando a las maestras y los maestros. Por esto que menciono, porque a veces las representaciones asumen un asunto particular. Miren, por ejemplo, recibí a los maestros de Chiapas, de la sección 7. Aquí los recibí, en el salón que está aquí a un lado. Les firmé un documento de solicitudes que ellos pedían, que en su momento les había firmado igual el presidente López Obrador, pero no se había cumplido y querían que yo lo firmara. Y bueno, lo firmó el presidente López Obrador, vamos a firmarlo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. De todas maneras, se movilizaron. Y tienen derecho, yo no digo que no se puedan movilizar, pero no quiere decir que no los hayamos recibido y que no hayamos atendido muchas de las solicitudes que están pidiendo. Ahora, lo que no podemos revisar desde mi punto de vista, ya que lo digan los maestros, es una situación en donde el sindicato y la autoridad decidían todo, porque se presta corrupción, se presta corrupción. Tampoco estoy de acuerdo en que una comisión evaluadora de notables evalúe al magisterio, tampoco. Pues que sea entre pares, entre el propio magisterio, y se puede hacer sin problema. Paisanos, la conversación inicia con una pregunta sobre el reconocimiento internacional que ha recibido la presidenta.
El tema surge en un contexto donde diversos medios extranjeros han puesto atención en la política mexicana. Cuando se habla de liderazgo internacional, siempre existe el debate sobre qué tanto influye la percepción externa en la política nacional. Algunos consideran que fortalece la imagen del país, mientras otros creen que lo verdaderamente importante son los resultados locales. Ambas posturas tienen argumentos válidos. Paisanos, la presidenta atribuye el apoyo ciudadano a la cercanía con la población y a los programas implementados durante los últimos años. Es una explicación que coincide con la narrativa oficial del movimiento gobernante. Sin embargo, la percepción pública suele depender de múltiples factores al mismo tiempo. Uno de los puntos más destacados es la insistencia en la honestidad como una característica central del gobierno. Este discurso ha sido recurrente desde hace varios años dentro de la llamada transformación. La efectividad de ese mensaje depende en gran medida de cómo lo perciba cada sector de la sociedad. También llama la atención la manera en que se plantea una conexión directa entre gobierno y pueblo. Esa idea busca transmitir unidad y legitimidad política. No obstante, la realidad, paisanos, en una democracia siempre existirán grupos que compartan o cuestionen esa visión. La crítica hacia la oposición ocupa una parte importante de la respuesta presidencial. Se mencionan temas como clasismo y distanciamiento de las necesidades populares. Este tipo de confrontación política suele ser común en escenarios de fuerte polarización. Desde una perspectiva neutral, es evidente que tanto gobierno como oposición intentan convencer a la ciudadanía de que representan mejor los intereses nacionales. El debate forma parte natural de cualquier sistema democrático. Lo importante es que las diferencias puedan discutirse mediante argumentos transparentes, ¿no, paisanos? También surge el tema de la comunicación gubernamental y la concentración de información en las conferencias matutinas. La pregunta del periodista refleja una inquietud válida sobre la necesidad de ampliar espacios informativos. Una mayor diversidad de voces puede enriquecer la discusión pública. La respuesta oficial señala que los funcionarios tienen libertad para ofrecer entrevistas y conferencias. Además, se menciona que las redes sociales han transformado la manera en que circula la información. Esto refleja cómo la comunicación política ha cambiado en los últimos años. Ya no pueden engañar al pueblo paisanos. Y bueno, en el tema educativo aparece con la referencia a hechos ocurridos hace una década en Nochixtlán. Recordar estos acontecimientos muestra que algunas demandas sociales siguen presentes con el paso del tiempo. La memoria de esos eventos continúa influyendo en el debate actual. Paisanos, la pregunta sobre las pensiones de los maestros toca un asunto sensible para miles de trabajadores. La jubilación representa una preocupación legítima para quienes han dedicado años a servicio educativo. Por eso cualquier cambio en esta materia genera amplias discusiones. La presidenta reconoce que es válido exigir mejores condiciones laborales. Esa postura busca mostrar apertura al diálogo y al derecho de manifestación. Al mismo tiempo, insiste en que la situación actual es distinta a la de administraciones anteriores. Paisanos, el intercambio entre periodista y presidenta evidencia que los datos pueden interpretarse de distintas maneras. Mientras el gobierno destaca avances respecto al pasado, algunos sectores se enfocan en lo que consideran insuficiente. Esa diferencia de perspectivas es frecuente en temas económicos. Los aumentos salariales mencionados durante la conferencia buscan reforzar la percepción de apoyo al sector educativo. Aunque los incrementos son relevantes, siempre existe la discusión sobre si son suficientes, como dijo el periodista. Esa es una preocupación compartida en muchos sectores laborales. La mandataria también destaca que los recursos públicos deben distribuirse entre distintos grupos sociales. Se mencionan programas para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Esto refleja una visión basada en apoyos de carácter universal para el pueblo paisanos. Resulta interesante cómo el gobierno intenta equilibrar las demandas particulares de un gremio con las necesidades generales de la población. Es una tarea compleja porque los recursos son limitados. Cada decisión implica establecer prioridades presupuestales. Y otro aspecto importante es la discusión sobre la representación sindical. La presidenta insiste en que las negociaciones deben realizarse con quienes fueron elegidos democráticamente. Este planteamiento busca dar legitimidad a los acuerdos alcanzados. La comparación con experiencias estudiantiles y sindicales sirve para reforzar la idea de que las representaciones deben respetarse. Desde esa perspectiva, la organización interna de los grupos es fundamental para el diálogo institucional. Sin embargo, algunos sectores suelen cuestionar quién representa realmente sus intereses. Paisanos, la conferencia muestra un gobierno que defiende sus logros y periodistas que buscan profundizar en temas aún pendientes. El intercambio refleja las tensiones normales entre el poder y la prensa. Un saludo cordial de tu paisano de Vamos México.